Abrimos el segundo bloque ya con todos los invitados aquí en la mesa y decíamos, una primera parte dedicada a la dramaturgia cordobesa y están aquí, bueno, representantes y está bueno esto lo que planteamos de distintas generaciones y de distintos ámbitos también y está realmente muy bueno esto. En primer lugar la voy a presentar, la tengo aquí a mi lado, Belén Pistone, buenas noches, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias bien. por venir, muchísimas gracias. Un placer verla, como siempre. Sí. Marcelo Massa, a su lado, ¿qué tal? Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por invitarme de nuevo. Gracias por venir, muchísimas gracias. José Luis Arce, buenas noches. Buenas noches, bueno, ya muy pronto otra vez acá, ¿no? Ya, está muy bien, bueno, pero siempre son bienvenidos. De este lado está Luis Quintero, buenas noches. Buenas bienvenido. noches, ¿Cómo va? gracias. Gracias Muy por bien. venir, muchísimas A ustedes. gracias. Y David Picoto, buenas noches, bienvenido. También lo hemos tenido hace poco. Hace poquito, sí, así que bueno, ya. Bueno, prepárense para charlar y mucho, vamos a ver el informe y hablamos con ellos aquí en la mesa. Dale. Los dramaturgos son escritores que ponen en escena contenidos diversos que van desde el tradicional amor hasta los temas más actuales, como los que están vinculados al género, a la violencia e incluso al lenguaje. Ellos exponen la realidad social de una época con sus contradicciones, búsquedas y tensiones. En Córdoba hay varios importantes exponentes con obras en escenas y muchos proyectos. José Luis Arce, actor, dramaturgo, director, docente, aunque afirma que es una materia que descree pueda enseñarse. Oriundo de Córdoba, habitante por decisión propia de provincia, fundador del Teatro Independiente de Córdoba, al que dirigió durante 20 años. El dramaturgo Marcelo Massa participó en numerosos proyectos teatrales coreográficos, presente en numerosos festivales nacionales, latinoamericanos e internacionales de teatro, con participación destacada. Fue gestor y motivador en muchos proyectos para que el teatro local se mantenga vivo. Luis Quinteros, dramaturgo y director teatral de Córdoba, máster y experto en creación teatral, multipremiado y reconocido en España, es uno de los nombres más destacados del arte escénico y en sus palabras encontró en la dramaturgia el espacio en donde siente que se entremezclan la diversidad de las artes. Belén Pistone, joven dramaturga y protagonista, generó un texto narrativo en 2013 en el que sintetizaba testimonios de mujeres que habían sido amantes de músicos cuarteteros, llamado Sensación Cuarteto. Su investigación dramatúrgica indaga la palabra testimonial, qué dicen y cómo los entrevistados en cada caso. David Picotto es actor, director, dramaturgo y gestor teatral en Córdoba. Tiene en su haber numerosos talleres de perfeccionamiento como director, se consagró con Payasos en Familia y Las Tres Hermanas. Estas propuestas han sido premiadas y reconocidas en el país y el exterior. Ahora en 5 noches con sus protagonistas en vivo, nos preguntamos cuál es la actualidad de la dramaturgia en Córdoba, por dónde pasan sus temas y sus tópicos. Hoy más que nunca vamos a plantear esto de que la realidad tantas veces supera la ficción, porque hasta qué punto para estos señores escritores que tenemos en esta mesa del día de hoy, la actualidad los invade y forma parte de lo que deben escribir, ¿no? Me parece que hay temas que se han instalado, ejemplo, temas mujeres en todo sentido, y que ustedes los han tenido que llevar de alguna u otra manera a escena, ¿no? Se instala la realidad e impone temas de alguna forma. Sí, así fue justamente una de las que estrené en mayo, que es una versión, que yo trabajo mucho con versiones libres, adaptaciones, que es una versión de las de Barranco, de Gregorio Ferrer. El punto eje era cómo en esa época era vista la mujer, que supuestamente se sublevaba, digamos, pero a quien la ayudaba a sublevarse era un hombre, digamos. En este caso yo tomo, para escribir la nueva obra, es que nada, que se revise eso y revisar autores de años anteriores, digamos. Y ahí claro, fue un tema fuerte porque era en el momento justo que se estaba hablando, estaban todas las marchas, la cuestión de la ley del aborto y demás, estábamos ahí a punto de estrenar y decir que y uno se plantea también cómo uno lo hace, lo dice, claro, estamos bien, estamos ahí, hay que, bueno, pero bueno, el trabajo es eso. ¿Cómo se traslada? ¿Cómo se traslada? ¿Cómo se traslada? Y hay que ser muy delicado porque uno quiere, nada, que todo el mundo pueda apreciarlo, ¿no? Cómo poder decir lo que uno tiene ganas de decir con sutileza, digamos. A la hora de escribir, ¿pega más esto de adaptar lo que nos está pasando a una obra de teatro o a lo mejor adaptaciones de clásicos? ¿Qué es lo que ustedes sienten que puede andar mejor? Para mí las dos opciones son posibles. En el caso mío yo escribo sobre el mundo femenino hace muchos años. De hecho, cuando me preguntaban qué es lo que me interesa escribir, en general mis obras hablan de la mujer y de la maternidad. Es como el universo que me interesa indagar. Pero en este caso, en la obra que hice este año, me parece que la cuestión de violencia de género estaba muy marcado por el momento histórico y por la manifestación de la mujer en los medios y en las artes.
Y creo que es un momento donde las obras son muy manifiestamente feministas. O sea que tuve que tomar un poco esa postura y decidir hacerlo así. Y en el caso de los clásicos también, como en este caso yo tengo una obra que se llama Clamor de Clitemnestra, que está actualmente en Madrid en cartel, y que justamente es la figura de ese personaje clásico mirado desde otras desterradas que hay por Madrid y que hablan de la realidad del inmigrante en ese país y en esa sociedad y también habla de violencia de género y también habla desde lo que está manifiesto actualmente y que se ramifica rápidamente por las redes y que bueno, que eso no lo podemos evitar como autores y como dramaturgos, no podemos, digamos, cerrar los ojos ante eso, porque eso contamina favorablemente para mí la creación. Claro, claro, estar imbuidos en esta realidad en la que estamos todos metidos. ¿Cómo está la dramaturgia hoy acá en Córdoba? Bárbara. Bárbara. Nosotros tenemos una poética propia cordobesa, que no mira el Río de la Plata, que tiene funcionamiento propio, que tiene circuito propio, que se Ese es defiende el sello solo. cordobés, ¿no? Ese es el sello cordobés, que está muy saludable y es muy bueno. Y bueno, sí, que estamos bien a fuerza de lo que nosotros ponemos, digamos, el circuito de teatro independiente se hace muy a pulmón, con mucha fuerza, y bueno, nosotros tratamos de hacer, lo charlábamos un poco afuera en este momento tan duro del país, tratamos por supuesto de hacer de este trabajo nuestras economías, también está puesto nuestro conocimiento en eso, pero yo a tu pregunta diría que la dramaturgia cordobesa no tiene que mirar para ningún lado, que no, o sea que está muy bien ella. ¿Tiene identidad propia? Tiene identidad propia, claro que sí. Y temáticas propias, ni hablar. Y temáticas digamos. propias y hasta fórmulas propias y rasgos propios y bueno, ni hablar el tratamiento del humor, que en Córdoba es como... No, pero está bueno eso, que reconozcan, digamos, el hecho de que tiene rasgos propios y que hay formas y que hay, no sé, maneras de escribir que son muy propias de la dramaturgia cordobesa y que lo reconozcan distintos autores también entre ustedes y que de la manera que se van dirigiendo también, ¿no? Sí, hay tendencias en los modos y alguna vez algún porteño dijo que ellos eran la meca de la poética nacional y que el resto de las provincias mirábamos para allá. Bueno, yo hablo por Córdoba, creo que no es así, que nosotros tenemos vida propia y alma propia. Sí hubo un proceso, ¿no? Hace unos años que sí, que se copió y después ya encontramos hace un par de años, digamos, una mirada que ya no para, digamos. Me parece que una de las cosas principales es que no hay tanta televisión actoral, digamos, y eso a nosotros nos hace revisar otra cosa. En Buenos Aires muy televisivo está la actuación, la forma de escritura, entonces ahí nosotros tenemos, como cuando vienen acá porteños, otras personas, ven otro tipo, otra calidad, digamos. Sí, sí, sí. Yo ahí, perdón, sí, me claro. permito, digo, no sé si hay una dramaturgia cordobesa, si hay particularidades de los artistas de Córdoba, y entonces en ese caso uno puede ver, digamos, un Arce, un Cuesta, un Picot, digo, puede ver, digamos, identidades muy claras dentro de lo que se produce en términos de escritura y en términos de lo que se hace escénicamente. Si todo eso lo englobamos, podremos decir en todo caso que es la diversidad lo que tiene Córdoba. Como una identidad, porque justamente esto del que hablamos, que no tiene mercado, que no tiene algo de qué es lo que hay que hacer para que te vaya bien, cada cual se permite el lujo de hacer lo que realmente le movilice y que lo que le parece que tiene una relación o un diálogo o una discusión con la sociedad o con esa realidad permanente. Entonces, esa diversidad de identidades podría ser, yo desde mi mirada, es una mirada que podría decir, eso es una dramaturgia cordobesa. Creo José que, Luis. Sí, hay una dramaturgia cordobesa, quizás no la había hace unos 25 años atrás. Campeaba por Córdoba el concepto, la teoría de la creación colectiva. Córdoba fue un pueblo latinoamericano en esa tendencia, o sea que tampoco fue una experiencia de medio pelo, sino todo lo contrario, fue una experiencia de vanguardia y muy renovadora, pero entiendo que el ejercicio dramatúrgico viene a representar una singularización artística que expresa así lo que Marcelo dice, una diversidad muy interesante lo que plantea Belén, que es como una percepción contrahegemónica a la gran metrópoli que siempre nos impuso sus éxitos. Muchas generaciones pasaban el ejercicio dramatúrgico por repetir el éxito porteño, la última obra triunfadora de Buenos Aires. Eso quitó la posibilidad de que tuviéramos un lenguaje propio y creo que estas tendencias diversificadas de los últimos años, de los últimos tiempos,
permiten ese acrisolamiento, ¿no? Y permiten ese juego de identidades hasta fuertes, diría yo, ¿no? Porque cuando se habla del humor cordobés, uno va a Jujuy o a Neuquén y hacen como una sinonimia de lo que es humorístico a través de la tonada cordobesa. Eso ya es humorístico dentro de una obra, o sea, es un arquetipo ya de la cultura nacional, y que Córdoba es humor. Entonces es un signo fuerte, es como el tango en el Río de la Plata. Uno se emplaza de tanguero y te reconocen en Japón, en París. Sí. Entonces esos signos fuertes en la ¿Qué cultura consideras que está faltando? ¿Qué consideras que le faltaría? ¿Qué se podría sumar? ¿Qué se puede Córdoba agregar? ha asumido el tupé de lo creativo. Yo soy de la idea que el artista cumple su destino siendo experimental y en la experimentación es donde encuentra estos astros nuevos que integran esos universos que garantizan la constante expansión del mismo. Cuando no existe la creación, el universo se contrae y empieza a asemejar una jaula, en todo caso, una cárcel. Y yo creo que el teatro es una de las artes petulantes que tiene el mundo, por la cual ese universo está siempre en expansión. Hay que resaltar que me parece importante decirlo, que yo doy clases de dramaturgia actualmente, como otros colegas que damos clases de dramaturgia, y hay cada vez más gente que se interesa por aprender a escribir textos dramáticos u obras de teatro, que también un poco se despega de esta idea de que en Buenos Aires se iba a aprender a escribir y que sucedía que las dramaturgias se clonaban en relación a los docentes que daban las clases. Creo que hay una impronta actualmente de gente que está decidida a escribir, a manifestarse poéticamente en un texto dramático, lo monte o no lo monte, lo dirija o no lo dirija, pero hay una necesidad de escritura dramática, y eso está muy bueno, porque también se genera desde aquí. Hay 2 premios de dramaturgia, municipal y provincial, que eso también, digamos, anima a que la gente termine sus materiales, los presente. Y la verdad que es un cambio que está bueno, que está generando una especificidad del teatro, que es la escritura dramática. Y hay muchos espacios de formación también, si uno indaga en Córdoba, y es también fácil encontrarse con el colega y llegar a formarse con el otro. Todos somos seres cercanos en Córdoba, por más que muchos. Yo me siento, digo esto entre comillas, como soy una persona que entra en la dramaturgia por la ventana, soy una actriz que escribe, digamos, y escribo sobre todo desde los saberes, y así planteo mi dramaturgia, sobre mis saberes de actriz. Claro. Estoy continuamente, yo pivoteo entre la actriz y la dramaturga, e incluso hay párrafos que escribo que los prueba la actriz mientras la dramaturga escribe, y la actriz dice, pegale un poquito más que hay aire, exigile un poquito más. Porque, bueno, me conozco el talle, entonces después salgo con eso puesto. Pero te lo haces a medida. Me lo hago a medida. Es que hay mucho dramaturgo que parte de la idea de no serlo. Porque... Sí, claro, yo cuando me dijeron, digamos, después dije sí, porque yo, digamos, al ser director, ella lo mira de actriz, yo lo miro porque empiezo a resolver la escena, digamos, y a cambiar texto, a sacar y a poner, digamos. Y ahí eso, digo, sí, es verdad, me tengo que hacer cargo, que estoy escribiendo, a pesar que soy... Si yo te mando un mail no vas a entender nada, él lo manda y lo escribe divino, ¿no? Como son, digamos, como yo soy sumamente disléxico, absolutamente, pero sí me hago cargo que tengo otro tipo de dramaturgia, como dice ella, que tiene que ver con la escena, y hay algo que ella preguntaba, digamos, ¿qué es lo nuevo? Yo, con el último trabajo que hice, que vinimos la otra vez, Los Desengañadores del Enigma, que era un drama satírico, digamos, que en ese sentido que uno, para mí es como no, como que falta, o a mí me faltaba, es como no... Yo pensaba que la parte griega era como algo lejano, ¿no? Y filosófico, ¿no? Y a entrar a ese lugar y ponerse a estudiar te das cuenta que no, que es del pueblo, digamos. Entonces, como no quedarse solamente con lo que uno lo poco que sabe, digamos, como empezar a construir, digamos. A mí me ayuda mucho trabajar con un otro, ¿no? Actores, y en este caso el otro coautor que era Guillermo, digamos, de Santi, digamos, te abren mundos, digamos, que claro. Yo nunca podía haber hecho, digamos, el texto que se hizo, digamos, si no hubiera trabajado con un otro, digamos, aprender a eso. Levantabas la mano recién, Marce. Esto de quién no se piensa dramaturgo, simplemente no nace, simplemente uno es director o está trabajando en escénicas, y la dramaturgia, de hecho, es la traslación de un texto literario a escena. Entonces, en esa construcción, ahí me siento plenamente dramatúrgico, porque
de pronto siempre uno del teatro experimental, que uno termina construyendo quizás de escena y termina armando una obra, y ahora uno con los años tiene más, o digamos, una potencia un poco mejor para escribir, sentarse un poco más y escribir y después ir a probar. Pero lo que sí, no sé si hay muchos, él sí, obviamente, nuestro papá. Digamos, hay personas que el dramaturgo de Guardilla, que le decíamos, ese que se sentaba, el romántico, el que se sentaba a escribir en soledad, pensando y creando mundos que quizás algún día se fueran a representar en algún lado. Me parece que eso somos más bien muy pragmáticos, estamos yo en difiero escena. un poco en esto del texto literario, es decir, la dramaturgia contemporánea rompe un poco tanto con la sola idea de contar historias. Marguerite Duras decía, ya no hay que contar más historias, decía. Entonces, ¿qué es esto de la dramaturgia? ¿Qué es la formalización de qué? Entonces, la dramaturgia hoy por hoy es un concepto tan amplio, tan expandido, que hace caber en él hasta la forma de vida que uno asume como dramatúrgica. No sé, un jurista que hace una gran ley dice qué gran dramaturgia tiene esa ley. Entonces empieza a ser más complejo el concepto, pero los conceptos teatrales son, como decía recién, esféricos, no están como dentro de un sistema cerrado, donde nosotros en el teatro hablamos siempre de lo mismo, del autor, del actor, del escenógrafo, y a lo sumo lo que ha ido pasando en 2500 años es la actualización de esos grandes conceptos y que han ido perfilándose con grandes identidades según las épocas, y es de eso de lo que hablamos, pero mientras tanto... En definitiva son siempre los mismos, ¿no es cierto? El teatro los grandes temas, es una manera de hablar siempre lo mismo, los mismos. Pero ¿por qué uno se siente que es un renovador? ¿No? ¿En qué estaría incluso esta antropología del creador, del renovador, que daría sentido a una época por sobre aquel que no lo es? El progresista sobre el reaccionario, claro. Todo ese tipo de grandes mitos de nuestra cultura. Es que los grandes temas no están siempre en el mismo lugar y no pueden ser contados de la misma manera. Claro, Uno cuando escribe tiene que estar muy cerca de su tiempo. Y esto que hablaba sobre que nosotros debemos escribir de lo que pasa, en realidad yo siento sobre mi dramaturgia que yo lo que hago es abrir ventanas para que el mundo entre a mi teatro, digamos. Y yo lo que hago es cuidar ese espíritu. Pero de ninguna manera estaría educando ni diciéndoles algo que yo deba decir a mis espectadores. Todo lo contrario, diría. Si confundo más, si pongo pongo la pata en un lugar medio equivocado y quedamos y se arma esa turbulencia, digo, lo prefiero. No armar una dramaturgia desde un bronce, ¿no? Desde allá arriba, como onda cátedra, ni ahí. Después bajo y me la pongo yo. Claro. Es que todo lo que alecciona ya deja de ser arte. Claro, sin duda. José Luis, vos creo que decías hoy, si es que se puede enseñar, digamos, ¿no? Es como parte desde ahí también, ¿no? Hay que tener algo, aprenderlo, hacerlo, y se es muy autodidacta. Fíjate, justamente la pedagogía ha sido uno de mis campos más problemáticos. Yo nunca quise enseñar porque para mí hasta el día de hoy es un conflicto. No sé si se puede enseñar. Y si hablamos de creación a ultranza, de creación en términos, está bien, no digamos absolutos, pero de creación como un modelo antropológico, creo que es difícil transferir eso en un sentido docente, en un sentido... lo que uno transfiere en todo caso son los catálogos ya experimentados, ya vividos. Caminos. Pero lo nuevo, ¿cuál es el camino nuevo? Eso nunca lo sabemos. Pero el teatro es como una especie de campo propicio para ese tipo de experiencias, ¿no? de esa especie de proezas y de heroicidades del hombre, que el hombre se inventa para creer que está creando mundos, ¿no? Claro. De hecho, uno, por lo menos yo espero, y siempre uno espera que la nueva generación, que te patee el trasero, ¿no? Estoy siendo muy americano, ¿no? Pero, no espero tanto que me patee el trasero. Otro más, Mira, que me pueda mezclar otro más. jovencita entre ellos. Más todavía. Pero digo, no, pero que te lo patee en el sentido de que te revolucione, que te muestre un camino que uno no ha podido recorrer en su saber,
y te ilumina nuevamente. Porque eso es lo que te enriquece. Es una especie de, viste, como aquel que viaja y entonces después para que te sorprenda un paisaje, miércoles tenés que andar bastante. Entonces, nuevo, el ver teatro, que uno quiere como bicho de teatro, que te sorprende y te peguen y decís, wow, y ahí mirá qué bueno, mirá lo que encontró. Y eso te estimula para nuevamente volver a hacer un salto, ¿no? Esa ¿Cómo inquietud. está la gente joven? ¿Cómo las ves? Yo, para mi punto de vista, con poca lectura. ¿Están a punto de patear trasero o no? Ni ahí. Desde mi punto de vista, no. ¿Ustedes comparten Listo, esa idea? mátenme, pero- No sé, también me parece que tiene que ver con una cuestión de lectura, digamos, que uno también hay que ver que ha cambiado la forma de lectura y hay que aceptar, no sé cómo. Sí hay una cuestión, creo yo, de que el teatro y la dramaturgia y demás, todo es proceso y quieren como algo mucho más repentino. Yo no puedo decir, digamos, es como, yo no podría estar hoy sentado si no hubiera sufrido lo que, digamos, sufrido, digamos, a ver, como que falta, siempre hay alguien que viene y irrumpe, digamos, jóvenes que voy a decir cómo lo hizo, pero nada, para mí eso también hay que aceptar que todo es proceso, que uno no puede escribir o puede dirigir o estar, digamos, si no pasó por algún tipo de proceso que te da la edad, el tiempo, digamos, eso me parece. Yo dudo de todo eso, Sí. dudo en realidad lo escuchaba a él hablar sobre la enseñanza, creo que, bueno, lo que pasa es que ya no podemos enseñar de modo vertical, es la idea del árbol, es la experiencia en el medio, ya no sé si conviene ordenarnos en generaciones, me parece que deberíamos desordenarnos todos y estar componiendo juntos. Sí, en todo caso, la instancia pedagógica tiene que ver con estimular y escuchar un material que se va generando desde el propio artista o desde el futuro dramaturgo, el futuro director o futuro, digamos, me parece como que la cuestión pedagógica es lo que deberíamos ver Claro. en relación a las nuevas generaciones y a la gente más joven. Que hay otro Hay algo que estamos ahí paradigma. todos mezclados y que podemos enseñarnos mutuamente. De eso se Y trata que las clases de quizá- dramaturgia, y en realidad. Y que quizá los docentes, y no lo digo a nivel de dramaturgia, lo digo a todo nivel, no estemos a la altura de este tiempo. Hay algo que Y está hay que marchando estar. muy rápido, Hay que hay estar. otras lecturas, otros canales de lectura que están yendo muy rápido y Es que quizá que nosotros no llegamos acá. Las que estar. luchas exitosas de las minorías han generado esta sensación de precarizante de lo que ya sabíamos, porque Claro. ahora hay que cambiar Que los ya, ejes pero es rápidamente. que pasen todas las profesiones, a ver, pasen todas las profesiones, Seguro. uno siente que ya pasó la forma en que uno aprendió, la forma que hiciste que ya está, que ya no sirve más eso, ¿me entendés? Sí, que hay que sí, buscar otra, en todas las carreras, en todas El las único profesiones. pecado, y en eso doy razón a los compañeros, que no puede pasar es que la gente con aspiraciones artísticas se desentienda de la historia del arte, Claro. de la historia de su oficio. Eso sí es un pecado que lo va a lamentar mucho, porque no por casualidad los grandes artistas fueron siempre cultísimos. Eso es un planteo que habría que hacerse. A eso te referís vos, Sí, Marcelo, con eso. la poca lectura, porque Claro. porque parece que siempre la juventud tiene la prepotencia de pensar que la historia nace con uno, ¿sí? Así, después te vas dando cuenta que en realidad el pasado, sos hijo de un pasado y sos hijo de muchos otros que hicieron mucho más que vos. Pero por eso es sumamente necesario el conocimiento, la instrucción, la lectura sobre cómo porque vos estás acá, pero estos 2500 años, por lo menos en nuestro oficio, han hecho cosas para que nosotros podamos construir. Y eso hay veces que se ignora y se abandona como esa cosa de lo pasado, pisado o no sirve para nada. No. Para mí, el buen arte, yo creo que ya lo dije una vez, le hace hueco al tiempo. Entonces, Habría eso- yo que tengo más años y he ligado más épocas, sí puedo rescatar como muy valioso la cantidad de estrenos que hay en Córdoba, anuales. Yo empecé en plena dictadura cuando había 5 estrenos por año. Y hoy hay 80, no sé, o 100. Sí, muchísimo. Es impresionante. Eso es un dato. Y digo, y la cantidad de personas que escriben mucho mejor que nosotros, digamos, que no se animan tampoco, ¿no? Porque está el hecho también de que me va a ir mal, digamos, hay algo que tenemos que creo que estamos acá porque vamos a
no sé, a la muerte o a perder de nada, hay algo, ¿no? Hay gente que es muy capaz y que por miedo al fracaso, digamos, no pone su... Por eso yo me no, abrazo a esa prepotencia claro. de la que él habla, a esa Claro. fiebre joven, y lo Claro. otro vendrá, y vendrá porque los anteriores también están ahí, no nos vamos a ir. No, Y claro. estamos cerca, si Córdoba en un punto del circuito estamos. Entonces yo, la verdad es que lo único que diciendo así es como eso. yo Yo creo la, que- la prepotencia es esa fiebre, me parece que es el momento y que después se va y vamos juntos Yo conquistando. creo que el talento es como el yuyito del campo, nunca deja de crecer, o sea, Sí, nunca sí. deja de salir. Eso es muy bueno. Y es muy Sí. bueno también el disenso. ¿no? Sí, Y me parece claro, genial. no, más Me vale. parece Sí, genial. ni hablar. Cada En uno todo tiene la sentido, ¿no? poética, Porque ¿no? tenemos. Exactamente. Claro, si acá yo Proyectos todavía muy yo vi una distintos. obra de José Luis García, siempre le digo a su hijo Simón, que lo vi hace 20 años ahí en cosas, todavía no le entendí todavía, imagínate. Estaba ahí en el, Todavía, o sea, hay Bueno, esperanza. Él la piensa, porque digo, todos los años la le digo a Simón, le digo, no le entiendo, él me la explica, pero te juro, pasaban cosas raras. Es muy bueno eso. Pero bueno. Ya, Es muy bueno. ahora voy a tener la O posibilidad. sea, Espero uno que me la cree. explique, A ver, ¿Ah? ¿El Espilimergo? No, ¿cómo se llama? La facultad de lengua. de lengua, hermoso En un espacio. país al viento. Ese, En un país al el viento. título lo entiendo. Después lo otro. chicos, era muy esto difícil. me por deja eso. muy tranquila Sí. porque más de una vez me ha pasado, y lo confieso, de haber estado en una obra de teatro y haber salido y decir, No, no claro. entendí. ¿Qué pasó? ¿Pero qué Lo bueno es pasó, que Marcelo? es No parte prestaste de la- atención, qué sé yo. Pero es buenísimo porque a ustedes también les pasa, No, ustedes a mí tampoco me han decían, entendido Arce, alguna. es el que hace obras que no se entienden. Claro, por eso, mira, Te juro. Porque creo que es parte inherente de la percepción de las nuevas formas teatrales, que la gente cree que tiene que entender no sé qué. Entonces, el teatro dejó de ser discursivo y transmisor de mensajes Claro. y se transformó en un acontecimiento que vale en sí mismo. Y en eso, cuando vos hablabas de realidad, qué mejor que el teatro sea un signo real en sí mismo, que vale por la experiencia perceptiva que te hizo pasar a vos. Eso, si fue buena, no te la olvidas nunca. Así es, gracias, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gran noche, gran charla, gracias, muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte con música. Cuando volvemos adelantamos lo que será Las Despechadas en Villa Carlos Paz. Ahora en nuestro escenario, Enrico Barbisi. Iguazú y Catarata, aguacero en mi rostro. Cuando el nudo se desata puedo ver. Cuando el verbo se mostró. Use ropas mucho tiempo que ya no me quedan más. Ojalá me puedas ver arrepentido y dispuesto, desnudo en tu puerta. Es imposible cabalgar el desierto, solo se puede lento andar. Anduve durmiendo y ahora despierto. Trabajo para volverte a abrazar. Te conozco de otras vidas. Sé tu sangre y tu anhelo. Sé la anatomía del hombre ya que es tu luz. Geografía, deseo.